pues vamos a comenzar. En esta ocasión tuvimos la maravillosa oportunidad de leer a una gran escritora, que es Josefina Vicens, que en lo personal yo había tenido contacto con ella hace varios años, pero no me había detenido a leerla como en esta ocasión lo hice y lo disfruté muchísimo. ¿Mm? Entonces, como les había comentado, vamos a hacer un pequeño, este, una pequeña revisión. Yo les iba a presentar el día de hoy, les había avisado una pequeña revisión de quién es Josefina Vicens, su contexto y su obra, ¿no? Para comenzar a conocerla y los elementos que están implicados en el libro vacío. Yo les quiero preguntar, ¿y si les ha pasado que desean escribir algo, una carta, un mensaje, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, se sientan a escribirlo pero no logran el resultado que quieren o no logran un resultado suficientemente bueno? No importa que no sea un texto literario, me refiero a un texto, por ejemplo, para decir, no voy a ir a tal reunión, o para decir, ¿sabes qué? Me interesa esta oportunidad de colaborar contigo, quiero hacerlo, pero no lo consideras suficientemente bueno, ¿no? Bueno, pues así le ocurre al personaje de José García, el protagonista de El libro vacío, que es la obra cumbre de Josefina Vicens. Vamos a revisar unos apuntes que yo tengo preparados sobre el contexto histórico y sobre la propia Josefina. Bueno, estamos en el contexto de la década de los años 40 a los años 60. La Ciudad de México, como ustedes saben, jugó un papel primordial en la consolidación de los acontecimientos políticos y en la construcción ideológica, social y cultural de eso que llamamos identidad nacional. Termina el sexenio de Cárdenas en el 40 y el sector agrario y el reparto ejidal pues jugaron un papel importantísimo en la política pública, ¿no? Ya que pues había una reducción significativa, y si bien el apoyo del campo después de la revolución se enarboló como una de las grandes causas de la revolución, en realidad el apoyo del campo cayó a la par del aumento al apoyo a la industria, a los servicios, a los sectores que concentraban los estratos más crecientes de la realidad económica del país, sobre todo centralizándose en la Ciudad de México. Por lo tanto, el flujo de personas que venían de otros estados hacia la capital, pues esta migración se concentró por el número de gente que buscaba nuevas oportunidades en la capital, una mayor calidad de vida, especialmente en estos años, y pues esto convirtió a la Ciudad de México en el principal polo de desarrollo industrial, ¿no? Más acelerado, junto con el Estado de México, Monterrey y Guadalajara. También fue el punto de consolidación del partido hegemónico, de lo que conocemos todavía en sus residuos más ignominiosos, como el Partido de Revolución Institucional, el PRI, y también en esta etapa se consolidó la institucionalización de la vida política en el país. Podemos afirmar que ya se dejaron las armas, se dejaron los asesinatos, y ya se institucionalizó la política, ¿no? Entonces, fíjense bien en esta configuración de la industrialización, por un lado. El repunte económico de México. De hecho, estamos en la década de los 40 donde se va a presentar este fenómeno llamado el milagro mexicano, ¿no? La petrolización de la economía mexicana, que se traduce en un incremento en los ingresos de los mexicanos de manera directa. Los mexicanos podían comprar la calidad de vida el poder adquisitivo de los mexicanos sufrió una gran mejora y podían comprar muchas cosas, ¿no? Eran los tiempos donde la gente utilizaba traje, sombrero, eso por un lado. Y por el otro lado, la institucionalización de lo político, lo económico, lo cultural y lo social deriva en una división importante entre lo público y lo privado, ¿no? Pero también diferencias entre hombres y mujeres, las tareas que les correspondía a cada sexo. Y aquí se hacen populares los anuncios en donde a las mujeres se les regala planchas y a los hombres se les regala cajas de puros, ¿no? Las actividades performativas y performadoras de la definición de los sexos y las actividades que son aceptables para las mujeres y para los hombres, ¿no? Entonces a las mujeres se les celebra el Día de la Mamá,
Las mujeres se les celebra que estén en la cocina, que estén en cuidando a los niños, que asuman su rol como mujeres, mientras que pues, para los hombres, pues es el trabajo, es el estar al frente de una familia, etcétera, ¿no? El trabajo, la recreación, los amigos fueron espacios de lo público, lo que es del hombre. La familia y la casa son instancias de lo privado y por lo tanto de la mujer. Lo público, el trabajo, la generación de riqueza es el hombre. Lo privado, la microhistoria, lo doméstico, la crianza recae en la mujer, ¿no? Entonces, pues esto eh, también da causa a la configuración ideológica que provocó el decreto de ley que establece que las mujeres tienen derecho a votar y ser votadas. Fíjense, o sea, esto es una interesante cruce de circunstancias. Por un lado está esta definición de roles de sexo y género, pero por otro lado también está esta lucha ideológica del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, ¿no? Pues, ¡wow! Esto es maravilloso. El proyecto se estancó, pero las mujeres pudieron ejercerlo. El voto se aprueba en el 53. Con Cárdenas se estancó el proyecto. Fíjense bien, ¿eh? O sea, Ujú. siempre nos presentan a Lázaro Cárdenas como un revolucionario y un visionario. No, 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 no tanto, ¿no? Y por otro lado, el proyecto se estancó con Cárdenas, se retoma hasta el 53, 13 años después de que Cárdenas deja la presidencia, y hasta el 55 las mujeres pueden votar, ¿no? También en el ámbito de la educación, o sea, venimos en una revolución interesante hacia la década, hacia medio siglo. Ya en la década de los 50 ya se consolida el modelo de escuela pública mixta, ya pueden asistir las mujeres a estudiar, vaya, vaya cosa, ¿no? Ya las mujeres pueden estudiar. Este, pero no crean que fue por el espíritu ideológico cultural, el sentimiento visionario, revolucionario, innovador, a la vanguardia del PRI. No, 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 no. No fue una consecuencia de la Revolución Mexicana. No, 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 no. No. Fue más bien porque esto significaba rentabilidad económica. Entonces, pues sí, las mujeres son un gran mercado, ¿no? Entonces, más que la conveniencia, más que la convicción real de que las niñas, las mujeres pudieran, este, convivir con los niños en igualdad de circunstancias y equidad en el acceso a la educación, pues en realidad era por una cuestión de conveniencia económica, ¿no? Entonces, pues se plantean contenidos para hombres y mujeres, pero en realidad estos contenidos reforzaban los roles y los estereotipos de género, ¿no? Y más que abrir la puerta de la educación a la mujer, se continuó reforzando el estereotipo de la mujer en el plano educativo, en el ámbito educativo, ¿no? Y esto pues es un claro reflejo de la persistencia de los valores tradicionalistas de las familias mexicanas y de la visión posrevolucionaria de la política mexicana de ese entonces, ¿no? Pero por otro lado, también estos patrones reforzaron, estos esquemas diferenciadores entre hombres y mujeres se representaron en las artes, ¿no? Como en la pintura, sobre todo en el muralismo, como en el cine. En esta época conocemos la época de oro del cine mexicano, el teatro, la música y por supuesto la literatura. A mediados del siglo XX, diferentes autores utilizan la literatura como vehículo para reforzar esa moral y se reflexionan sobre lo que significa ser mexicano, el rumbo nacional después de la revolución, etcétera. Ajá. Pero en todo esto, en todo este marasmo de tradicionalismo, o sea, fíjense, está Siqueiros, está Diego Rivera, ¿no? Este, la casa de, la generación de la Casa del Lago en términos de la literatura, prácticamente donde predominan los hombres. En este sentido, también hay diferentes, chispazos que salen, diferentes personas que se atreven a romper esto y son mujeres. Y es que, sí, que se atrevieron a escribir desde un enfoque distinto, cuestionando y analizando el trasfondo patriarcal del discurso oficial y de la literatura. Entonces, ¿quiénes salieron? Pues anoten los nombres, ¿no? Ustedes se los saben de saber.
Está la gran Inés Arredondo, una de mis autoras favoritas. Elena Garro, a quien con cierta injusticia, no con cierta, no, con mucha injusticia, se le identifica primero como la esposa de Octavio Paz, ¿no? Rosario Castellanos, por supuesto, y nuestra autora de hoy, Josefina Vicens, ¿no? Porque se atreven a hablar de la moral patriarcal, las validades, los cautiverios como temas de su escritura, ¿no? Entonces, esto nos da marco para hablar de Josefina Vicens. Ella nace el 23 de noviembre de 1911 en Tabasco. Ahí permanece hasta los 6 años. Su familia está integrada por su mamá, que era maestra de educación primaria, y su papá, que fue un comerciante de inmigrante español, y 4 hermanas. Los Vicens vivieron, por eso es el apellido Vicens, vivieron las consecuencias de la Revolución Mexicana. Villahermosa, como ustedes saben, fue tomada varias veces. Esto generó saqueos e inestabilidad política, social y económica y provocó que pues, la familia Vicens perdiera una hacienda de la cual ellos eran propietarios, por lo que decidieron pues, irse a dónde, a varios estados, a varios lugares alrededor del Golfo de México. Estuvieron un breve tiempo en Veracruz, que también pues, derivó en caos porque Veracruz también fue tomado tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1914. También hubo una intervención estadounidense en Veracruz. Entonces van huyendo de estos movimientos hasta que se instalan definitivamente en la Ciudad de México en 1917, ¿no? Cuando entrevistaban a Josefina Vicens, ella contó que tuvo pasión por la lectura desde muy niña, desde muy chiquita, y desde sus primeros años causó disgustos a sus papás porque Josefina Vicens tuvo una personalidad intrépida, una personalidad echada hacia adelante, desafiante, cuestionadora todo el tiempo, ¿no? Cito una parte de la entrevista, dice, sí, desde chiquita lo que quería hacer es vagabundo y andar con mi morralito atrás y dormir cada noche en un sitio. Imagínense, una agente, así como que no es nada femenina, desde luego, ¿no? Eso era lo que quería hacer Josefina Vicens. Cuando concluye su educación básica, se mete a estudiar la carrera de comercio, carrera técnica. De este tipo de carreras se estudiaban las mujeres de ese entonces, ¿no? Comercio, secretaria bilingüe, etcétera, ¿no? A los 14 años pues, comienza a trabajar para ayudar en los gastos de la casa. La juventud de Josefina transcurrió en la etapa de Cárdenas. En el 34 entró a trabajar al departamento agrario, uno de los departamentos que creó Lázaro Cárdenas para atender a este sector. Pero de este episodio se desprende algo, un acontecimiento muy curioso. Ay, espérenme, estoy metiendo a Marisol. Estoy muy picado hablando de Josefina y se me olvidó checar. Ahí está Marisol. De este empleo que tiene se desprende un episodio curioso de la autora, quien al tener que firmar su asistencia todas las mañanas, tiene que firmar en la bitácora de asistencia, este, pues, y así como era Josefina Vicens, se le ocurre un día firmar con distintos nombres, ¿no? Entonces llegaba el lunes y en lugar de poner Josefina Vicens ponía Don Quijote de la Mancha, al siguiente día ponía Emma Bovary, al siguiente día ponía Juana de Arco, ¿no? Entonces, eso hacía Josefina Vicens en sus tiempos de trabajo. Al asumir este empleo, pues Josefina Vicens se relacionó con gente, con organizaciones sindicales del gremio agropecuario, que gracias a las reformas de Cárdenas, pues los que se vieron beneficiados fueron los sindicatos, y entró a esta cosa llamada Confederación Nacional Campesina, que todavía por ahí hay algunos lugares que mantienen sus siglas, la CNC, la CN. Confederación Nacional Campesina, ¿no? Ujú. Y ahí entró a la sección femenil de dicha confederación. Y esto le dio la oportunidad a Josefina de viajar a distintos estados de la República, a platicar con campesinas, a ayudarlas. Y dentro de estas cooperativas, de estos ejidos, de estas reuniones, pues comenzó a empoderarse, ¿no? También como parte de su trayectoria, pues Josefina, y con esta fuerza que comenzó a tomar su presencia en estos lugares, ella ocupó cargos como oficial mayor del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Escritores de México y presidenta de la Comisión de Premiación de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias. Este, Siempre promovió Josefina, ahora nos parece algo como que
muy innovador, los movimientos feministas. No, hombre, pues ella desde entonces siempre creó ligas, grupos femeniles, con el fin de garantizar la igualdad y la equidad de condiciones en el ámbito laboral, civil, político, respecto de los hombres, ¿no? Josefina rechazó, eh, siempre rechazó el destino de su padre. Su padre era un empresario, era un hombre, este, pues digamos, no era no era pobre, ¿no? Pero ella siempre lo rechazó, siempre trató de hacer su propio patrimonio ella, ¿no? Y esto ayudó a Josefina Vicens a definir los rasgos más importantes de los personajes de su novela, ¿no? Por ejemplo, José García, en el libro que nos ocupa hoy, le atribuye esta ambición de ser marino y su frustración adulta de haber desistido cuando su familia se opuso a esta idea loca de que cómo vas a ser marino, ¿no? Pues ni siquiera sabes lo básico de este oficio, ¿no? Hay otro personaje en el otro libro de Josefina que se llama Los años falsos, que se llama Luis Alfonso Fernández. También ahí se ve frustrada la ambición de este señor de querer ejercer su profesión, como lo plasma también en el libro vacío, ¿no? En 1936, Josefina acompaña a su papá a un viaje en España para conocer a su familia, la familia paterna, y en esta visita ella regresa con mucho interés y mucho entusiasmo por una cosa que ya casi casi está prohibidísima porque es pecado hablar de ella, que es la tauromaquia. Híjole, Josefina era pero amante de los toros. Entonces, pues coincidió con el apogeo de la tauromaquia aquí en México, ¿no? Entonces, al año siguiente, Josefina se casa, en el 34 se casó Josefina, y acordaron un medio para independizarse de sus familias tradicionalistas y conservadoras. Se casó con un intelectual llamado José Ferrer Peláez, con quien tuvo muchas coincidencias en cuanto a la visión del mundo, etcétera, ¿no? Este patrimonio, la verdad es que era muy padre porque eran dos intelectuales, dos mentes, muy activas, muy dinámicas, pero solamente duró un año. Solamente duró un año. Pero eso le sirvió a Josefina para salirse de su casa, ¿no? O sea, más bien lo que hizo Josefina fue casarse para largarse de su casa y a su novio le dijo, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí llegamos y yo sigo mi vida independiente. Acuérdense del contexto que les dije, ¿no? Por eso es importante. Dice uno de sus biógrafos, el matrimonio creó un salvoconducto para que la familia Josefina, especialmente la señora Maldonado, perdiera toda autoridad para implicarse en la vida personal de su hija. A sus 26 años, el divorcio fue el pasaporte pleno a la adultez, la privacidad y la libertad. 26 años, ¿no? Pero, o sea, se divorcia de José Ferrell, pero mantienen una amistad, este, del 35 hasta el 1950. En ese año se suicida José Ferrell. Este, Aline Peterson, una escritora maravillosa, dice que pues Josefina fue una imagen muy importante para él, este, y para la sobrina de él. O sea, Josefina siempre estuvo presente como amiga para su novio, ex esposo y ex esposo, ¿no? Ya para los años 60, Josefina inicia una relación con la actriz española Anita Blanch. Ándale. ¿Qué pasó ahí? Pues con Anita Blanch vive hasta la muerte de Anita en 1983, ¿no? Sí, efectivamente, Josefina, pues también tenía una perspectiva sexual distinta, ¿no? Una preferencia sexual distinta. La década de los años 40, pues marca el inicio de la labor literaria, periodística y creativa de Josefina Vicens. No solo fue cuando comenzó a escribir su primera novela, El libro vacío, sino que también comenzó a ejercer como periodista. ¿Qué escribía? Crónica taurina, pero también escribía columnas de política, pero también escribía reseña crítica cinematográfica, sus pasiones, ¿no? Y también escribió guiones cinematográficos. De hecho, en el 54 se estrena la película La Rival, basada en uno de sus primeros guiones que le dan, y en uno de los primeros que se les da el crédito. Escribió otros 15 guiones cinematográficos,
Hay una película que pasaban en Televisa cuando yo era niño que se llamaba Las Señoritas Vivanco, todavía la pasan, de hecho. Esa es de Josefina Vicens, el guión. Hay otra que se llama La renuncia por motivos de salud, Los perros de Dios, son de las películas más famosas, ¿no? De hecho, por renuncia por motivos de salud, esta película del 75 le dieron el premio Ariel a mejor guión, ¿no? Los temas que trata Josefina son la corrupción, la doble moral, el ejercicio del poder público, etcétera. En el 82 publica su segunda novela, este, pero ya no puede Josefina. La segunda novela son Los años falsos, que también es muy buena, pero ya Josefina ya tiene una edad muy avanzada, comienza a perder la vista, su pareja muere y esto representó un impacto muy fuerte para ella, pierde independencia, pierde su vida social, pierde su vida pública y cae en depresión. A la víspera de cumplir 77 años, Josefina muere el 22 de noviembre del 88 en la Ciudad de México, ¿no? En su hermosa Ciudad de México que tanto amó. Este, y yo para concluir y para escucharlas, pues ya nada más quiero cerrar con este comentario del gran impacto que tuvieron las dos guerras mundiales del siglo XX eh, en las humanidades, en la filosofía y por supuesto en la literatura. Y en este contexto cobra fuerza una corriente filosófica que vemos muy bien plasmada en el libro Vacío, el existencialismo. Ajá. Entonces nada más voy a dejar aquí sobre la mesa tres premisas básicas de esta corriente. Jean-Paul Sartre o Sartre, como le queramos decir, sostiene que hay dos tipos de ser. El ser en sí, que es la existencia del ser humano en sí, por sí misma, y el ser para sí, que es la conciencia que tiene el ser humano de su existencia y del mundo que le rodea, ¿no? Y aquí esta existencia, esta conciencia de esta existencia se construye a la base del albedrío, de la libertad, pero también es fuente de angustia, ¿no? El ser para sí es un ser angustioso y angustiante. Segunda premisa, el ser para sí hace que el ser humano esté en constante búsqueda del sentido de su existencia. Y el problema fundamental de la humanidad radica en que el ser humano se convence de que nada puede salvarlo de sí mismo. Y la tercera premisa, y con esto termino, el existencialismo creía que la filosofía no puede ser un ejercicio exclusivo de algunas élites, sino que es necesario que se difunda como una práctica cotidiana en la vida de las personas. Bueno, pues ese es el contexto que les quería dar para hablar de este maravilloso libro que leímos este mes, que es el libro Vacío de Josefina Vicens, que a mí me gustó muchísimo. Adelante, queridas amigas, cuéntenos cómo les fue con este libro. Bueno, voy, voy. Ay, fue un libro que me fascinó. Me, me llevó a pensar tanto en tantas cosas. Esto que te lleva a experimentar esos silencios interiores, esa búsqueda personal en muchas frases. Hay una parte que a mí me llevó a pensar, sobre todo ya por mi edad, ¿no? Eh, Donde él dice, tengo dos hijos que poco a poco van apoderándose de su vida y excluyéndome de ella. Tengo miedo. Haría cualquier cosa por verlos felices. Ay, eso, así como en esta época en la que yo estoy, este, y cuando él dice excluyéndome de ella, me lleva a pensar realmente si me excluyen o están realmente apoderándose de su vida, creciendo ellos y haciendo pues lo que quieren, ¿no? O lo que tienen o lo que pueden hacer con su vida. Este, este libro me llevó a esta parte de ese sentido de escribir o no escribir. Eh, ese, ese, esas dos libretas de hasta ya me puse a revisar, ¿no? En esta escribo y en la otra digo, ¿por qué no escribo? Entonces,
Sí, es un libro totalmente existencial. Yo creo que es un libro que yo sí se los recomendaría a muchos de mis pacientes, sobre todo para encontrar el propio significado de la vida, esta existencia profunda. Yo sí me considero una mujer muy existencial, muy, muy existencial, y que este libro le da sentido a muchas cosas, pero además el no es importante. Es como todo y nada, es como todo, como nada, como no, y a la vez es mucho, es un libro que me gustó mucho. Me gusta la forma en la que es transparente, me parece que es muy, muy transparente en la forma de escribir que puedes retomarlo y sentir diferente cada que lo lees, ¿no? Este, y luego con lo que nos acabas de decir, no, pues ya quiero leer Los años falsos. Después de que nos mandaste, creo que era de Ale, ¿no? No me acuerdo de quién, que escribe que cómo es este libro. Casi todo me ha explotado en mi cabeza. Todo me ha explotado en mi cabeza, todos los comentarios, todo lo que leo, porque yo considero que mi vida cotidiana es como muy existente. O sea, esto está hoy y con esto veo qué hago. Y, y este libro es realmente, es como eso que anhela mi ser y que lo ve reflejado en este de no, ¿por qué no? Y todo lo que va escribiendo este hombre desde lo más profundo de su ser y a la vez cómo se justifica con su amante, cómo se justifican con todas esas cosas que yo digo, ay, pero eso, volviendo a todo lo que nos acabas de decir, pues eso era lo normal, este tipo de justificaciones ante esos actos, ¿no? Y la mujer está bien en casa, la mujer está bien formando, la mujer está bien en muchas cosas, pero también hay una parte donde él habla del acto previo a concebir a un hijo y la respuesta de ella, que ahorita no me viene a la mente, es fenomenal. O sea, en ese momento no pienso. O sea, y creo que eso nos ha pasado a quienes somos padres. Somos padres, pero nunca estamos pensando en el acto, en voy a concebir, voy a concebir. No, es algo más profundo, es algo que transforma, que eleva el espíritu, el encuentro entre dos seres y el resultado pues siempre es el milagro de la vida. Entonces a mí es un libro que lo volvería a leer, buscaría la forma de escucharlo y haría mi día a día con este libro, para recordarme quién soy y para qué estoy en este mundo. Desde los sí, no desde los no. Gracias. Gracias, amiga Susi. Gracias, gracias, gracias. Fíjate que este comentario que acabas de hacer, yo también le aplaudo como te aplaude Ale. Fíjate que este comentario que acabas de hacer, me recuerda que uno de los grandes aportes del existencialismo, uno de los grandes legados del existencialismo, es que abre la puerta, como les decía, al, a la participación de un mayor número de personas. O sea, baja la filosofía del estrato que tenía y lo coloca al alcance de todos. Y la puerta de entrada para este ejercicio de acceso al existencialismo es la literatura. Este, entonces, fíjense bien. Claro, o sea, el ejercicio que está haciendo Susana en este momento es un ejercicio existencialista. Y la lectura que ahorita ya das cuenta, querida amiga, pues es una lectura existencialista, ¿no? Porque en el caso de la figura de los hijos y que tú te planteas estas preguntas, son completamente de corte existencialista y lo hacemos sin reparar que estamos haciendo existencialismo, ¿no? Entonces, fíjense bien, si es la puerta de entrada a la filosofía existencialista,
pues los autores, los filósofos optaron por escribir, por dejar de escribir con este lenguaje abstracto, ¿no? O sea, eh, yo estoy revisando aquí tengo a la mano a Hegel, estoy revisando a Hegel y dices, ¿por qué escribir así? No, ¿por qué hacerlo tan crítico? Parece una cosa tan sencilla. 7 páginas. Entonces, estos autores dejan de ser coto cerrado, dejan de utilizar el lenguaje abstracto y abren la puerta mediante expresiones literarias, ¿no? Y entonces tenemos el caso de la náusea de Jean-Paul Sartre, el caso del extranjero de Albert Camus o Camus. Aquí tenemos a nuestra querida amiga Marisol que nos podrá dar la correcta pronunciación. Y las manos sucias también de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y en México, quien incursiona en esto, pues es Josefina Vicens, ¿no? Y de hecho, en una entrevista que le hicieron en el 86, 2 años antes de fallecer, le dice Josefina, dice, el problema del escribir y el no escribir, de eso va el libro. Por los motivos que José García explica. Es completamente autobiográfico. No es una invención, no es un constructo literario, es una cosa que yo siento, sentida por mí, y es una cosa que he padecido y que sigo padeciendo, ¿no? Entonces vamos del ser o no ser shakespeariano, que de hecho esa gran reflexión y esa gran evocación que hace el personaje de Hamlet en la obra homónima, es ya en Shakespeare una gran planteamiento existencialista, sin ser existencialista, ¿no? Y que lo recupera en Hamlet, en la novela que ya leímos y lloramos aquí, y entonces aquí lo ponemos en palabras de Josefina y en palabras de Susana, en eh, eh, este, en este plano autobiográfico y de identificación que sentimos a partir de las libretas, a partir de este cuaderno de José García, ¿no? Vaya cosa, vaya cosa. Muy bien, querida amiga Susi, muchísimas gracias por tu comentario, me encanta. Adelante, amigas, la mesa es de ustedes. A ver, me voy a atrever primero a hablar yo, pero quiero comentar algo. Bueno, es una delicia escucharlos, qué bárbaros. Me encanta, me encanta estar aquí, hacerlo. Son lo máximo. Primero que nada, porque me explota así la cabeza de ver cosas que yo compagino totalmente y otras cosas que ustedes dicen que yo también compagino totalmente. Primero que nada, comentar que ese libro me envolvió totalmente porque tres de los que estamos aquí hemos escrito. Ya quiero leer algo de Marisol, porque tiene todo que ver con las personas que escribimos. O sea, entras al libro, mi entrada al libro fue como yo escritora. O sea, al principio yo decía, guau, me identifico por ver la página en blanco, por todo. Después me va llevando, bueno, gracias a Carlos, todo el contexto está fabuloso porque ya le entiendes y vas siguiendo el hilo y entiendes muchas cosas. Esa situación de que ella se personifica como hombre, para mí, dije, qué ejercicio desbordado y bien hecho de que ella se personifica como hombre, punto número uno, que es como bueno, un travestismo literario. De verdad que yo empecé a leer el libro como la tarea que nos dejaron y después dije, ah, caray, como que veía cosas raras y vi que era autora. O sea, como que yo pensé que era un hombre el autor, tuve que hasta revisar, ah, caray, es mujer. Como que no me había tomado el ejercicio de ver todo lo que mencionaron. Por supuesto que leí su biografía, por supuesto que quedé más fascinada aún. Y como dice Susi, es un libro existencial, este,
yo también me declaro existencial, Susi. Los cuatro que estamos aquí sabemos de filosofía, entonces, wow, porque es un libro filosófico. Este, la justificación, como dijo Susi, del amante, yo creo que todos nos estamos justificando siempre de nuestros actos. Lo hice por esto, lo hice por... Y lo hacemos también como un efecto placebo de sentirnos con menos culpa, porque el ejercicio también de esta Josefina es como que se quitan las culpas, ¿no? Todo el tiempo. O bueno, por lo menos este señor García se trata de quitar las culpas todo el tiempo. Lo que dice Carlos sobre Hegel, de, ¿cómo le decían? Novelas elitistas o literatura elitista o literatura para otra élite, que, bueno, la verdad, yo no me identifico. O sea, yo prefiero más una Josefina que al ser intelectual y al pertenecer a la eh, privilegio, o sea, era una privilegiada. Ella se identificaba más con el vulgo, ¿no? O sea, y escribía de una manera como para todo el mundo. Yo creo que ella no iba, su literatura no era privilegiada. El ver cómo Octavio Paz, o sea, no sé cómo le habrá caído a Octavio Paz, ¿no? Imaginémonos la escena de Josefina. Octavio, escríbeme. Santo Dios, él era un súper machista, entonces, wow, tuvo él que hacer un fuerte ejercicio de humildad para reconocer a Josefina, ¿no? Y ver que su maravilloso libro, ¿no? Este, una mujer subversiva, contestataria, reflexiva, soñadora, me impresionó, me enamoró de Josefina, qué impresión. Y con todo el contexto que nos cuenta Carlos, más aún, y más abrazo su obra totalmente metafórica, pero como dice Susi, ¿no? A veces gris, así dices, qué flojera un godín, su día a día tan aburrido, ya no hayas ni qué hacer para verle sentido a tu vida, ya no hayas que travesura y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque pues así es la vida. No toda la vida es Hollywood y que te la pasas ahí, persiguiendo a los malos y corriendo y balazos y... La vida es a veces gris y a veces tiene ahí la mediocridad, ¿no? No quererse sentir mediocre, querer hacer algo, o sea, querer que la gente te reconozca por haber hecho algo. Eso también es muy humano, ¿no? También la validación, buscar la validación todo el tiempo. Impresionante su obra, quedé maravillada. Gracias. Y yo quedo maravillado siempre con tus comentarios, Ale, y también con tus letras, siempre te leo. Oye, Ale, no dejes de compartirnos tus textos en el grupo. Me encanta leerte, me gusta mucho leerte. Eh, y wow, qué comentario. Quiero retomar dos ideas que compartes, que me parecen importantes, hacer una pequeña pausa en el camino. Les recomiendo muchísimo la biografía que tiene, no me acuerdo del título ahorita, se los comparto ahí en el grupo. El mejor crítico que tenemos o sea, Jorge Cuesta es uno de los grandes críticos literarios, uno de los críticos literarios actuales vivos que tenemos, además de Guillermo Sheridan, está Christopher Domínguez Michael, ujú, una maravilla de crítico literario. Christopher Domínguez Michael que ya pertenece al Colegio Nacional, tiene una biografía de Octavio Paz que se llama Octavio Paz en su siglo. Ay, al rato se las comparto. En Gandhi la encuentran esta biografía a 50, 60 pesos en Amazon, está muy barata y es un libro de 600, 700 páginas. Te los recomiendo mucho, es una linda biografía de Octavio Paz. Pero tanto Sheridan como Christopher son muy objetivos en el tratamiento de este perfil machista que tenía Octavio Paz. Este,
hay que tener mucho cuidado. Sí era, sí, sí, pues, un hombre en su tiempo, ¿no? Pero, ¿saben cuál es el punto con Octavio Paz? Que él más bien se dejaba tentar, se dejaba llevar por la obra en sí y no tanto por la persona. Este, en el caso de Elena Garro, después si quieren hablamos de Elena Garro, que también es una maravilla. Pero ahí hay unas cosillas ahí interesantes que habría que analizar de forma muy objetiva con Elena, a quien también amo y que Octavio Paz amó profundamente también. Pero en el caso de Josefina Vicens, una pequeña, nada más, una pequeña ventanita que quiero abrir. Fíjense que uno de los primeros que reconocieron el talento y la obra de Josefina Vicens fue Octavio Paz, ¿no? La obra de Josefina cayó en manos de Octavio Paz y el que se deshizo en halagos del libro vacío fue él. Y de hecho, esto está padrísimo, porque quienes ganan el premio de novela Javier Villaurrutia, antes que Josefina, Josefina lo gana en el 58, pero los que lo ganaron antes fue Paz y Rulfo. O sea, y luego Josefina, este, pero el que se dice así en halagos fue Octavio Paz. La califica como una obra excepcional, que aborda el concepto de la creación y de la nada. Ojo, la creación y la nada son dos antípodas presentes en el existencialismo. La creación como esta bifurcación de la imaginación y la creatividad manifiesta en la obra artística, en la constante búsqueda de la obra artística per se, ¿no? En este caso, en el personaje de García es una novela, ¿no? Pero la nada como esta ausencia clave del fundamento central del existencialismo, ¿no? Y eso es lo que señala Octavio Paz. O sea, uno de los a quienes se le debe la recuperación y de que la obra no haya caído en el olvido de Josefina Vicens fue Paz. En la segunda edición que se publica, porque la primera edición pasa y aunque gana el Villarrutia, como que no prendió, no prendió. Entonces, fue en la segunda edición donde dijo, pues a ver, vamos a ponernos a trabajar. Entonces, escribe una carta y esta carta que le escribe a Josefina es el prólogo de la segunda edición. Y en esta, pues, Paz se deshace en halagos y lo pone por escrito, ¿no? Destaca la capacidad de dar vida a la imposibilidad de la creación, ¿no? ¿Cómo, en alguna ocasión en un taller literario decíamos, cómo das cuenta a través de un acto creativo, completamente racional como la literatura, cómo das cuenta de la locura? ¿Cómo escribe un loco? ¿Cómo habla un loco? ¿No? Y es formidable, porque es un acto humano en doble sentido. Estás creando de la destrucción, estás creando y en esta creación estás hablando de la destrucción. Estás creando desde un acto racional, pero estás hablando de lo irracional. Y acá dice Paz, estás hablando, estás escribiendo de no escribir. Estás haciendo posible la escritura refiriéndote a la imposibilidad de escribir. Y como lo dice Ale, ¿no? En este pozo sin fondo que a veces parece ser la vida del Godín, en esta cotidianidad insustancial, ¿no? Que nos ha, que prácticamente existe en todos los planos de nuestra vida. Ahora lo que hace la gente, pues es prácticamente llegas a casa y te anestesias a través de Netflix o de plataformas y ya no te das el tiempo de hacer otro tipo de ejercicios, eh, mundanos, ¿no? Esta cotidianidad insustancial presente en el libro vacío se manifiesta en esta cotidianidad del siglo XXI y por eso el libro es tan vigente, ¿no? Y cierro con esto, porque a partir de allí, pues Josefina amaba a Octavio Paz, ¿no? Entonces imagínense que Octavio Paz te escriba una carta y que esta carta se utilice que en la segunda edición como prólogo, ¿no? Este, Esto hizo una admiración mutua ahí durante los siguientes años,
pues siempre van a estar en contacto, ¿no? Siempre va a haber un reconocimiento mutuo entre Paz y Josefina Vicens, ¿no? Pero sí, Paz era, sí, 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 sí era machista, sí, sí, sí era machista, pero él era más interesado en qué me tienes que decir, ¿no? ¿Qué me tienes que decir y qué te tengo yo que decir a través de la obra? Y en eso se fijaba mucho Octavio Paz. Ale, de hecho ya encontré el libro que les quería, el libro, el texto, un texto que les quiero compartir de Aline Peterson. A partir de ahorita del comentario de Ale, lo voy a colgar ahí en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, querida Ale. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Hola a todos. Bueno, dos cosas. La verdad, no me dio la vida para leer el libro, pero bueno, quiero decir, no me podía perder el cafecito con ustedes. Y en segunda, la verdad es que, o sea, sí, alcancé a leer como 2 páginas. Por supuesto, leí el prólogo de Paz. Y Ale hizo un maravilloso resumen y yo, qué bien, ya me enteré de algo. Y bueno, con lo que dicen, pues, este, sí, realmente quería preguntarte, decías que Paz era mucho a qué me dice el libro y qué tengo yo que decir. O sea, ¿cómo te refieres a su aproximación? Completamente estética, más que mundana en el sentido de verificar a las personas, como se ha considerado a Paz. En realidad era un hombre que no era tan machista como lo retratan, en realidad. Un poco de repente también como Borges, de hablar desde la estética y vamos a decir por así, el bien escribir en lugar de bajarse un poquito, ¿no? Sí, sí, porque creo que justamente algo que fue, y justo pensé en Elena Garro ahorita que lo decían y pues qué difícil o sea, estoy pensando en todo esto del feminismo. Déjenme hilar un poco mis ideas, pero bueno, realmente yo sí, por supuesto me gustó mucho El laberinto de la soledad. La verdad es que se echó un trabajo antropológico, filosófico para describir la idiosincrasia del mexicano que no tiene parangón. O sea, yo me acuerdo que lo vi en la universidad y entonces me ayudó a entender muchas cosas de mí misma y de otros dentro de la sociedad. Pero siempre he tenido la sensación de que se parecía mucho justamente sus críticas y demás a las que llegaba a hacer Borges. Acabo de leer una conversación increíble que tuvo Borges con Juan Rulfo. Este, y bueno, realmente y lo curioso es que siendo Octavio Paz, que también fue un ambiente literario muy particular en México, en esos años y se juntaban a hacer las tertulias y de repente con personajes muy destacados y de repente entre ellos se identificaban y se reconocían. Por ejemplo, recuerdo también a Guadalupe Amor y demás. Son estas personas con una sensibilidad y unas circunstancias muy particulares. Y bueno, también de repente es que sí, a veces para ciertos espacios no me parece una hipocresía, pero a veces sí necesitamos desarrollar como ciertas características de un ser social. No podemos mostrar totalmente, no digo que esté bien, pero digo que es la forma en la que es. En espacios como este sí nos damos vuelo, a mí también por eso me encanta. Y lo que puedo decir, les digo aquí sin haber leído el libro, pero que Ale lo resumió,
sí leí sobre Josefina, sí leí el prólogo, leí 2 párrafos. Entonces me llama mucho la atención porque este, o sea, por primera vez bueno, también a lo mejor estoy pecando de lo que estoy diciendo porque no sé tanto de paz, pero de las cosas que le he leído, verdaderamente percibo esta vez una emoción, percibo una genuina emoción al hablar con Josefina, una genuina emoción y justamente, o sea, sin dejar de ser él, porque tampoco era una pose, también era una genuina característica esta cuestión estética y como muy racional de describir la estética, tal vez sea eso, no solo la estética. Tú nos has hablado mucho de la estética para el sentir, pero pienso que la postura de Paz hacia la estética era bastante más... Ay, no sé qué palabra utilicé anteriormente. O sea, bastante más lógica y racional que de repente dirigida a la experiencia emocional. Entonces, incluso Paz también se identifica con esto y lo menciona, incluso, o sea, cuando él dice, ahora quiero confiarte algo personal, la imposibilidad de escribir y la necesidad de escribir, como lo he sentido y procurado expresarlo en muchos textos de Águila o Sol. Entonces, para mí fue increíble el reconocimiento que hizo Paz y además como el ejercicio de humildad, pero también decir ahora que reina en tanto espíritu la discordia y la ira divisora, algo me ha tocado leer, por ejemplo, sobre esos círculos y las tertulias y el quién competía mucho con quién, eso, o sea, Paz sin dejar de ser Paz y sin dejar de hacer las descripciones como solía hacerlas. Creo que realmente para mí en sí este prólogo es una parte indispensable de la apreciación de la obra y bueno, de todo lo que han dicho, más de lo muy poquito que pude leer, investigar, etcétera. Lo curioso es que además Paz la lee perfectamente y desde el párrafo 1 del libro empieza híjole, yo diría que es como un ejercicio de desnudarse desde el párrafo 1. No he querido hacerlo, me he resistido durante 20 años, o sea, entonces lo primero que empieza diciendo es justamente, pues todas estas inseguridades y demás. Y se me ocurrió también, por ejemplo, tengo una compañera traductora. Tengo colegas que son muy buenos, pero ella en lo particular se dedica a la traducción literaria y además con idiomas que son muy poco comunes que la gente trate y ella de repente, ella una vez me dijo, es que a mí me gana el síndrome del impostor. Qué curioso que a las personas más conscientes y más claras, creo que es curioso y a la vez no porque se piensa tanto y se distinguen tantas cosas que de repente es imposible no ponerse en primer lugar a uno mismo en tela de, ¿no? O sea, no. Y también hay esta parte donde uno no puede verse y también la que tú dijiste. Lo que tú mencionaste ahorita del existencialismo, nadie puede escapar de sí mismo, no por sí solo. Afortunadamente, para eso están las circunstancias y bueno, ya ven que yo les he dicho que en ese sentido yo
Yo todo lo concibo a través de mi marco espiritual del mundo. De hecho, para mí viene antes que la materia. Entonces, yo pienso que afortunadamente la vida nos presenta los sucesos que nos rompen, que nos salvan, que nos hacen cuestionarnos y demás. Entonces, sí, claro, por uno solo uno no se puede salvar de sí mismo y de toda la construcción que traes de tu familia, de tu sociedad, o sea, de tu familia nuclear, de tu familia, de tu historia familiar, hasta de lo que se guardó en tu genética, de tu historia de país, de tu tiempo, así todas esas que te conforman no te puede, o sea, no te podría sustraer de eso si no fuera por estos ejercicios, si no fuera por los otros y si no fuera por las cosas que afortunadamente te presenta la vida. Pero sí. Gracias, Y, querida Marisol. y bueno, en efecto, no he publicado ningún libro. Recuerdo muy bien, conocí a Carlos porque presentó un libro de Toño Vilanova, de Antonio Vilanova de Allende, sobrino de Paula de Allende, también poeta, periodista, promotora de la cultura. Creo que fue también una mujer que sin hacer una declaración feminista de yo soy feminista, realmente lo fue. O sea, realmente lo fue y creó espacios de mucha reflexión para todo el mundo. Entonces, así fue donde yo conocí a Carlos. Bueno, le sacaste las lágrimas a Toño porque lo sacaste de la zona de confort. Entonces, le sacaste realmente el sentimiento. Y la cuestión es que yo tomé un taller con Toño y yo decía, a mí no me gusta la poesía. Y resulta que lo que tengo escrito a través de ese taller es poesía. Entonces, sí, sí, realmente creo que o sea, y creo que realmente ese apoyo de mentores, de colegas, como lo hizo Paz en este momento, es muy importante. Y cuando realmente pueden ser generosos contigo. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Toño es hipercrítico de sí mismo, pero curiosamente es es decir, es muy preciso, tiene un ojo de águila, pero es muy amable para ayudarte en tu proceso. Verdaderamente es muy amable. Y tiene así como, perdónenme, no se me ocurre la palabra en español. Insight no es propiamente perspicacia, pero es parte tiene esa capacidad de detectar puntos muy finos. Por ejemplo, a mí me dijo cosas que yo no sabía, me dijo Marisol, porque hice algunos versos también en inglés y en francés, pero me dijo, no, Marisol, independientemente del idioma que escribas, sé que te estás tratando de adaptar al idioma, tú eres de largo aliento. Me dije, sí, yo creo, porque ataranto a la gente cuando empiezo a hablar, no me callan con nada, pero la cosa también se dio cuenta y me dijo algo que dije, órale, no sé si saben ustedes que yo canto, que participé en un concurso de canto y demás. Me dijo Marisol, es que en tus textos está la musicalidad, está tu propia musicalidad. Entonces, en lugar como de tratar de construir cosas medio ajenas a ti, usa tus propios elementos. Ya está tu musicalidad en tus textos y ya está el largo aliento. O sea, empieza de eso, en lugar de tratar de como imitar otra cosa diferente. Y yo, órale. Entonces, pues ya, eso era. Gracias, amiga. Adelante, Ale. Bueno, pues, nada más comentar rápidamente que Marisol debe leer ese libro por- para que veas lo que se siente un escritor. O sea, tú vas a vivir lo que siente un escritor al ver una hoja vacía y vas a ver
a ti que te gusta la poesía, cuando habla de que se caen las tapas de las ollas, bueno, yo no podría concebir tanta belleza. O sea, no puede ser una oda al silencio, una oda a reconocer los sonidos de unas tapas que se caen de unas ollas. O sea, lo escribe de una manera poética, preciosa. O sea, yo no podría creer que pluma tan mágica, tan fantástica de poner cosas que pienso, o sea, yo me compré todo lo que ella decía, me encanta cada frase que ella decía, me la apropié de Josefina de ver su pluma mágica. Eso para que te den más ganas, Marisol, de leerlo y más ganas de plantearte ante una hoja en blanco y ver ese ejercicio maravilloso y dificilísimo y valiente, porque no puedes escribir cliché, o bueno, sí puedes escribir cosas que vendan o lo que quieras, pero el ejercicio es muy propio. Lo que mencionaba Carlos sobre paz. Estoy totalmente de acuerdo porque Paz en su momento era guau, Paz en su momento hacía lo que la sociedad le pedía hacer, Paz en su momento no era como lo criticamos ahora, porque ahora el contexto es distinto, o sea, lo vemos con ojos de actualidad, en lo que en su momento estaba maravilloso y en un checklist de perfección él cumplía todo, ¿no? Pero y no era macho en su contexto, no era macho, en su contexto no era soberbio, en su contexto, ¿no? Ahora lo vemos con esos ojos porque ha cambiado la mentalidad y entonces Paz hizo lo que en su momento la sociedad le estaba bien, ¿no? Fue el mejor mercadotecnia, fue la mejor mercadotecnia Paz, porque si un libro lo recomendaba Paz, por morbo o por hacerme el intelectual, lo compro, ¿no? Entonces la mejor mercadotecnia fue la de Paz. Esa frase que dijiste de la vida a la imposibilidad de la creación está buenísima porque pues es un ejercicio justo de darle vida a algo que no la tiene. La cotidianidad insustancial, no, bueno, su super frase también. Y sí, Paz es una delicia, una estética, cómo escribe de elegante, de fluido, de intelectual, eso no cabe duda. Y el síndrome del impostor, claro, tengo que ser humilde, tengo que demostrar humildad, no escribirme desde la soberbia de yo, qué buen escritor soy, no. Todo mundo tiene bueno, ahora ya existe la etiqueta, ¿no? Del síndrome del impostor, es como ahora le damos, hay nuevas palabras para definir cosas que siempre han existido, pero ahora ya les damos una etiqueta. Ya existe la palabra que lo define. Nada más quería mencionar. Gracias, Ale Bravo. Y efectivamente se le ha juzgado a Paz desde la palestra eh, no contextual, no cultural, no tomando en cuenta el tiempo en el que el hombre vivió y haces justicia, con tu comentario, Ale, haces justicia a lo realmente relevante que nos tiene todavía por aportar Octavio Paz, que es uno de mis escritores fundamentales. Adelante, querida amiga Marisol. Sí, 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 sí. Agradezco el comentario. La próxima vez que esté frente a una hoja en blanco, voy a pensar en estas cosas que han la próxima vez. No lo he publicado, sí es cierto, no me ha tocado publicar y demás, pero la próxima vez que esté en una hoja en blanco, volviendo a escribir un, un poema, pensar en estas cosas que han dicho. No, fíjate que ahorita justo lo que decías en estas cuestiones de ahora está el término. Claro, Paz es un hombre elegantísimo. No cualquier persona, es decir, muchas veces eh, los cargos de embajadores se otorgan como premios de consolación políticos, pero Paz
en ese sentido lo tenía totalmente ganado y no hay ningún demérito a Paz, simplemente es, o sea, creo, en efecto, y parte de lo que estaban diciendo, a mí me llama mucho la atención cómo a Josefina sí la pudo reconocer. Entonces, yo creo que de hecho no sé si mencioné lo de machista, he escuchado eso, yo no lo diría como un machista absoluto, sí me parece un poco snob, pero sin que eso demerite. Es decir, yo podré tener una característica de personalidad a lo mejor bastante molesta, eso me lo podrán decir los demás, pero no estoy demeritando su obra, más bien mi apreciación. Como decía, yo no he encontrado un texto, yo no he encontrado un texto que en su momento me ayudara a entender tanto mi propia realidad e incluso la de ciudadano. O sea, por ejemplo, esta cuestión como de la chingada y todas estas cosas, esa es una actitud de la que el mexicano se apropió. O sea, esa es una emoción de la que el mexicano se fue apropiando durante siglos y al no poder tener una forma de defensa legítima y reconocida ante la autoridad, entonces el mexicano es una persona, el mexicano se rebela contra las reglas, el mexicano se rebela contra la disciplina y no hay persona que le gane al mexicano en la creatividad y todo, y entonces hasta en los albures, que también es una forma muy elevada de humor, chingas a alguien, o sea, lo hiciste muy bien y te lo chingaste. Entonces, lo que estoy diciendo es que para mí su literatura, su estilo de escribir es desde un gran conocimiento y apreciación estética con esta forma muy racional y un estilo muy intelectual que era de él. Yo me acuerdo cuando leí también un libro, ahí fue muy famoso en los 70, es que yo me leí toda la biblioteca de mi papá, que le tocó la época de los 60, mi papá le tocó también, estudiaba en la UNAM cuando lo del 68 y todo. A ver si tú te acuerdas, Carlos, de este chico que escribió de Tepito, que escribió una obra increíble o sea, sobre la vida ahí. Chin Chin el Teporocho. Qué buena obra. Entonces, Antonio Ramírez, ujú, Armando Ramírez. Armando Ramírez. Entonces, es decir, son solamente estilos y Armando Ramírez dentro de un lenguaje y todo deja leer también una indefensión, una vulnerabilidad y demás. Y no se trata de lenguaje o no lenguaje, realmente la capacidad, la genialidad, la sabiduría pues, existe en todas partes. No todo el mundo a veces encuentra las circunstancias o a lo mejor la ayuda para que puedan salir a la luz, pero son estilos y cada estilo aporta algo. Por ejemplo, yo como veo a Borges también, y en esta conversación que hizo con Rulfo, que me encanta, o sea, también Borges de hecho le dijo, no, llámame, o sea, llámame Jorge Luis, y el otro no puedo, maestro. ¿No? Pero también, o sea, creo que también entre literatos una cuestión muy genuina, una cuestión original y demás se reconoce. Y yo creo también que el prólogo de Paz es genial en el sentido de cómo realmente es una puerta de entrada a la obra. Cuando tú lees el prólogo y empiezan las primeras páginas, o sea, si no hubiera estado no, no es que más bien, no sé, igual no lo voy a expresar bien. Más bien creo
y en efecto el nombre de paz pesaba mucho, como ahorita pesan otros, pero creo que ayuda, obviamente, y qué bueno que le ayudó, y además comparte su propia experiencia de yo me he enfrentado a esto también. Y de verdad, de Vicens también creo que creo que es admirable. Digo, aquí es solo un comentario, no sé si sea así, pero de repente me da la impresión que muchas de las personas que comienzan movimientos, no sé por qué me acordé de Zapata. Es decir, Zapata no traía, porque hay una carga muy fuerte hasta la fecha aquí en México con la apariencia física y el acercamiento al fenotipo europeo. O sea, lo tenemos grabado hasta nosotros contra nosotros mismos. Pero, no sé por qué decía esto. Luego se me dan mis segundos de pensamiento arborescente y desconexión. No sé por qué caramba lo decía. Ah, sí, bueno, del Emiliano Zapata y esto. Entonces, lo curioso es que Emiliano Zapata, sin poder ser a lo mejor esta figura heroica, con esta fenotipia heroica, porque también se ha asociado a una estética, sin embargo, fue un hombre de ciertos recursos y de cierto conocimiento también. Entonces, he observado que muchos de estos movimientos son justamente de esta gente que está en un lado y en el otro, como Josefina, que estaba en un lado. Yo estoy segura, estaba pensando en la mamá obvio que ya se había dado cuenta de la orientación sexual de ella. O sea, además de que las mamás eran así o sea, sobre todo si eras hija, de repente también te tocaban cargas que asumir como mujer y de ayuda a la mamá. Entonces, son estos personajes que tienen una sensibilidad, una conciencia muy clara, pero también algo que los separa mucho y que les causa mucho dolor. Yo he encontrado que muy a menudo esas combinaciones generan unas obras geniales, justamente por eso más bien yo diría el privilegio de la educación, que hasta eso está en forma de privilegio hasta la fecha, y privilegio me refiero a que no se ha hecho accesible, y que todo no debería de ser un privilegio, debería de ser una condición preexistente para todo mundo. Entonces, ese privilegio sumado también a una situación muy particular de exclusión también, pero sin embargo, una cierta holgura al menos al desarrollarse, de repente saca cosas geniales. O sea, las contradicciones internas y sacan autores geniales. He observado ese patrón, según yo, muchas veces, ¿verdad? Según yo. Eso es un pensamiento que he tenido y que me vuelve a salir con la biografía de Josefina. Y que yo coincido con Ale que necesitas leer el libro completo, porque verás que te vas a encontrar con esto que estás comentando ahorita, cobra mucho sentido hacia el último tercio del libro, mi querida Marisol. Te vas a llevar una muy, muy grata sorpresa. No fue falta de ganas, de verdad, fueron No, circunstancias. no te Pero preocupes, sí, acuérdense que aquí, tengo totalmente ganas de leer el libro y sí, realmente, si me atrevo a hablar algo, si no nada más los hubiera escuchado, es justamente a través de la lectura de Ale, este, a través de la lectura del prólogo de las muy poquitas páginas y por supuesto también la obra del autor sale en su tiempo y en sus circunstancias, si no, mejor me callo la boca, y nada más cotorreo. no, en absoluto, y además, como decía mi mamá, no es manda, o sea, aquí es la lectura por sí, no es que llevemos la lectura, ya que acabé, no, 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 para nada. Fíjense, recuperando los comentarios que acá amablemente comparten,
Entonces viene la pregunta obligada. ¿Por qué si el libro de Josefina fue tan revolucionario, tan innovador en su tiempo, para su época, por qué no se habla más de él? ¿Por qué no se habló más de él? Como ocurrió con Octavio Paz y como ocurrió con Rulfo, ¿no? Este, hay varios estudios y precisamente lo adelantado de su temática y el manejo de las temáticas del libro vacío, la técnica del libro vacío, porque prácticamente desde el principio uno se da cuenta, ¿no? Este es el libro de apuntes del personaje. Ya de esa de entrada, ese primer recurso para construir la novela ya es completamente innovador y lo sigue siendo en pleno siglo XXI, ¿no? Pero el hecho de que el libro vacío haya permanecido en un lugar oscuro y marginal dentro de la literatura mexicana, que apenas hace unos años, y con unos años me refiero 20 años, ya comenzó a ser objeto de estudio por parte de la crítica, este, pues fue porque el libro se ignoró, pero además se ignoró por cierto sector, no se ignoró porque como lo dijimos, o sea, en el 58 gana el Villaurrutia, ajá. Y luego Octavio Paz lo recupera y escribe su carta que funcionó como prólogo. Y después las reseñas inaugurales al premio Javier Villaurrutia. Ajá. La obra se consagra, pero no es estudiada. Ocurre el caso de que se habla mucho de la obra, pero no es leída. Se consagra mucho la obra, pero no es estudiada. ¿Y qué creen? Eso también ha ocurrido con otras autoras, mujeres. Ujú. El silencio que rodeó la novela se convirtió en un aislamiento y se tradujo en una ausencia total de estudios críticos por parte de la crítica especializada, ¿no? Sí. Fíjense que tanto con Octavio Paz como con Rulfo, Josefina estableció muy buena amistad. Este, la entrevistaron y dice, el premio me dio mucha satisfacción, pero me angustié un poco, dice ella, ¿no? Dije, híjole, ¿y ahora qué hago? Tengo que seguir escribiendo y no puedo, la verdad es que no soy fecunda y no quiero seguir escribiendo, ¿no? Este, y Josefina cuenta, y ya con esto quiero cerrar nuestra charla tan maravillosa el día de hoy, quiero ir cerrando. Josefina cuenta una anécdota, este, que estaba echándose un café con Juan Rulfo, o sea, imagínense, echándose un café Josefina Vicens y Juan Rulfo. Entonces, estaban echando café y Juan Rulfo, así como era Juan Rulfo tan jocoso, le dice, oye, Peque, porque así le decía a Rulfo a Josefina Vicens Peque, ¿no? Oye, Peque, ¿por qué no escribes otro libro, eh? Y le contesta, oye, Juan, ¿y por qué tú no escribes otro libro, eh? Le responde Rulfo, pues sí, ¿verdad? Y ella, pues sí, ¿verdad? Porque a Rulfo, pues nada más o sea, Rulfo escribe, este, Pedro Páramo y el conjunto de cuentos del Llano en Llamas, y con eso se convirtió en un gran referente de la literatura universal, ¿no? O sea, hasta Borges lo endiosó, y con esta anécdota también entre Borges y Rulfo que Marisol recupera, pues también es fundamental, ¿no? Y pues sí, o sea, Vicens tampoco es prolífica en su obra, con la vastedad de su obra breve, es más que suficiente, ¿no? Este, y lo que en realidad pasó fue que tuvo que pasar un periodo de 20 25 años para que la obra fuera reeditada por primera vez en el 78. Se tradujo por Alaide Fopa, que después es otra autora que vamos a platicar de ella, mexicana también, que ha estado en el cajón del olvido. Ella la tradujo al francés. En los 80 ya diversos críticos empezaron a reflexionar más a fondo sobre la literatura de Josefina Vicens, pero ¿qué creen? Críticos no de México, sino del extranjero, ¿no? En el 92, después de, obviamente, de la muerte de Josefina, la Universidad de Texas hace una edición conmemorativa crítica de este libro, ¿no? Joanna Ross, una teórica literaria,
ella hace un estudio y habla del por qué se aísla a Josefina y dice y que tiene unos argumentos muy interesantes, que Josefina es un caso anómalo dentro de la literatura, ¿no? Por la técnica y los temas que en ese momento habían tratado, está muy a la vanguardia. Y la crítica, pues, no estaba tan, no se encontró, fue un golpe de realidad que solamente las mentes como Paz era un tipo brillante y muy bien letrado y un tipo de mundo. Solamente las mentes como Paz o Rulfo pudieron entender, ¿no? Y paradójicamente la obra de Josefina, su innovación en el tratamiento de sus temas, pues queda en un grupo reducido de personas, ¿no? Porque era considerado como anómalo y afortunadamente con nuestros pequeños círculos de literatura como este que tenemos el día de hoy, pues ha tenido eco la obra y hemos tenido oportunidad de dialogar sobre una gran, gran autora. Bueno, pues qué maravilloso fue esta sesión del día de hoy. Muchas gracias. Un último comentario, mi querida Susi, para ir cerrando nuestra sesión de hoy. Adelante, Susi, luego vamos con Ale, luego con mi querida Marisol. Yo estoy fascinada con todos los comentarios, me alimentan, me llenan pues de más conocimiento, más perspectiva, porque también al momento de que estaban hablando, bueno, este libro te lleva a comprender también que somos seres relacionales y nos vamos construyendo ahí. Entonces, yo es un libro que, insisto, lo volvería a leer, buscaría la forma de escucharlo porque es imperdible, sobre todo para quienes nos gusta escribir. Ahorita pensé que esta era una de mis libretas de escritura y me voy dando cuenta que no es donde hago de repente dibujitos, donde escribo de cuestiones de terapia, cuestiones infantiles, y me voy dando cuenta que cambio de una libreta a otra. Y a veces eso me ayuda muchísimo a tener claridad, aunque todavía sigo sin concretar lo que quiero, pero sé que lo voy a lograr. Entonces, este libro me dio muchísima más perspectiva, más claridad, y escuchar a Ale es un placer escucharte a ti, escuchar a Marisol. O sea, confirmo que estoy en el lugar adecuado y que esto para mí alimenta mi alma y me ayuda a mi existencia cotidiana. Muchas gracias. Gracias, mi queridísima amiga Susi. Te mando un fuerte abrazo. Es mutuo, amiga. Gracias por tu confianza y por compartir tu pensamiento y tu libertad aquí con nosotros. Adelante, querida Ale, por favor. Bueno, gracias, Susi. Y es mutuo y es recíproco. Eh, en muchas cosas conectamos y muchas cosas que yo desconozco, ustedes las mencionan y me encanta aprender de ustedes. Me quedo con esto de que es un libro de apuntes del personaje y me recuerda a Virginia Woolf, ¿no? Que también ella todo el tiempo estaba duro y duro y duro y machaquele y machaquele. Y tratas de, con la lectura, bueno, ellas de tantas lecturas se apropian y llenan, y ellas sí se atreven a escribir sobre lo que leen, ¿no? Y se van, además ellas van filtrándolo con su propia perspectiva, su propio contexto, y enriquecen, claro que enriquecen la visión de los demás, a pesar de que ese libro no tuvo resonancia, como bien dijo Carlos. Es un librazo que le puede recomendar a cualquier escritor, a cualquier filósofo, porque está impresionante justo por su sencillez. Es justo por su sencillez, ahí está el detalle. Y muchas gracias por recomendarle y muchas gracias por el día de hoy. Ale, gracias por darte tu tiempo para unirte el día de esta sesión con nosotros. Siempre son muy valiosos tus comentarios. Eh, he tenido la oportunidad de leerte. Insisto, compártenos tus textos cuando los tengas
y pues también me encanta escucharte. Tienes grandes aportes, tu lectura es muy valiosa, das luz sobre ciertos temas que uno a veces no pone el foco y gracias por compartirnos con nosotros tu visión, Ale. Muchísimas gracias. Adelante, mi querida Marisol. Sí, sí, la verdad es que a mí o sea, me gusta muchísimo de verdad aprender aquí de todos. Este, aquí hay muchos escritores de oficio y, o sea, para mí la lectura ha sido como una parte integral de mi vida, pero sí vas viendo como procesos, sí vas entendiendo cosas. Creo que lo que dice Susi de lo relacional e incluso de los espacios, o sea, de los espacios mentales que para uno significa una libreta, una recámara, este, una reunión con ciertas personas también. Y estaba yo pensando ahorita con lo que decías, yo recuerdo también de varias escritoras, o sea, he leído a Lupita Amor y leí una biografía muy interesante que hicieron sobre Lupita Amor y de repente tengo la impresión de que a lo mejor en ese tiempo no se estaba preparado todavía para considerar el aporte de las mujeres y la genialidad de las mujeres. Sé que le pasó a Elena Garro en Círculos. Lupita era vista como una histérica por muchos y sin embargo también tenía colegas que la consideraban genial. Ella te podía sacar un verso con métricas perfectas al vuelo. Entonces, pienso que en esos tiempos no estaba, es una lástima. Ahorita aquí cada vez que mencionas estética y estética, o sea, como que quiero aprender así más y todo porque puede que también esa sea algo que nos falte mucho, al menos aquí en específico en esta sociedad, cuando no tienes una introducción y una apreciación de alguien que sea un apasionado de la lectura, pero que te pueda ayudar a hacer estas conexiones con los detalles estéticos y también con la experiencia humana y todo. Este, no he tenido la oportunidad de de leer el video de Susi, pero por ejemplo lo veo mucho en las reseñas de Ale. Y justamente es todo, o sea, además de la práctica que se ve que tienen ustedes, Toño Vilanova siempre habla, yo me pongo diario a escribir, salga bien, salga mal, diario estoy escribiendo, pero sí creo que la mayoría de nosotros, yo hasta aquí, no, bueno, sí con Toño, pero eso que pasó casi cercano al cuarto piso. O sea, casi cercano al cuarto piso empiezo a tener esta apreciación que me permite dimensionar más figuras, que me permite dimensionar por qué una obra puede ser vanguardista, por qué está escrita de tal manera y apreciarla. Antes la apreciaba con mi puro gusto porque desde niña era un ratoncito de biblioteca, pero no hemos tenido esta educación en la apreciación de las artes en general, la apreciación musical, la apreciación lectora, apreciación gráfica. Y entonces creo que eso desafortunadamente hace que no podamos reconocer a un escritor independientemente de género, edad, género literario, etcétera. Y bueno, afortunadamente están espacios como este, pero ojalá fuera desde mucho más pequeños en las artes en general y accesible para todos. Debería ser política pública. No creo que vaya a suceder pronto, pero ojalá lo fuera. Debería ser política pública porque ya es derecho humano, pero estupendo comentario como siempre, querida amiga Marisol. Muchísimas gracias. Gracias a las tres por este tiempo y por este gran espacio que hemos estado fecundando con sus comentarios y con nuestra pasión por la literatura. El próximo semestre, el próximo mes toca Samantha Schweblin con El Buen Mal. Ya lo compartí ahí en digital.
Este, comentaba Juan Antonio que estaba agotado. Ya llegaron los libros a Gandhi. También lo venden en las librerías Hidalgo, amiga Susi, si tuvieras oportunidad. Se lee muy bien en Kindle y en iPad el libro, ¿eh? Se lee muy bien. La versión que les compartí está muy, muy bien hechecita. Y si lo quieren comprar en impreso, lo dan más barato en Gandhi que en Amazon. Este es uno de los casos chistosos que lo encuentras más barato en Gandhi que en Amazon o en librerías. Nos vamos a meter en el universo de Samantha Schweblin, que también es una de las escritoras que a mí me gustan mucho. Tiene una novela maravillosa y angustiante que se llama Distancia de Rescate, pero me gustan más los relatos de ella. Entonces, este libro, El Buen Mal, ha sido multipremiado y muy bien comentado. Yo ya tenía Samantha para este año, pero pues, nos vamos a adelantar. Yo lo tenía como por noviembre, pero ahorita que ya se puso de moda, pues vamos a adelantarnos para que no quede fuera. Les va a encantar Samantha Schweblin, les aseguro que les va a gustar muchísimo. Desde el primer cuento van a quedar heladas. ¿Sí? Pues un abrazo para todas, un abrazo a sus familias, saludos a tu papi, mi querida Marisol. Ale, un abrazo fuerte, amiga Susi, nos vemos muy pronto, nos vemos el miércoles allá en San Juan. Un abrazo Ay, a todas, claro. nos Nos vemos. vemos. Adiós, gracias. Gracias.